sobre la actualidad de la democracia en América Latina, hemos hablado sobre el papel del periodismo dentro de estas democracias, y esta es una mesa dedicada a la relación entre América Latina y Europa en particular y España. Tengo... Espero que no sea solo dedicado a eso, porque puede durar muy poco, ¿no? Hay poca relación, pero de eso se puede hablar. Y tengo a mi lado a dos latinoamericanos que han trabajado mucho, bueno, todos aquí hemos trabajado mucho en América Latina y vivido mucho en España y contado mucho lo que ocurre en un lado para que se entienda en el otro y viceversa. Yo quisiera empezar poniendo un marco, pensando un poco en cómo nos hacemos veteranos y las cosas han cambiado mucho desde que empezamos a contar un lado al otro, por lo menos desde que yo empecé. Yo llegué hace pues ya un cuarto de siglo a España y empecé a hacer periodismo en España y digamos el relato dominante a ambos lados del océano, en lo que Jorge Volpi llamó hace un rato el periodo utópico de la democracia, era que en efecto en los primeros años del siglo XXI todos más o menos, el mundo estaba más o menos convencido, nuestro mundo estaba convencido de que íbamos todos hacia unos sistemas democráticos, felices y prósperos, que no solamente serían libres y libres además de las ataduras de los autoritarismos, de las dictaduras, sino que serían prósperos. O sea, habría más dinero, todo el mundo viviría mejor. Dentro de este mundo, España era el ejemplo, de hecho, en la transición española para todos los latinoamericanos era este gran triunfo de país que había salido de una dictadura larguísima, horrorosa, y se había convertido no solamente en una democracia ejemplar, sino en un país muchísimo más rico que los de América Latina. En ese momento, además, la diferencia era abismal económicamente. Un presupuesto español, los presupuestos generales del Estado podían ser 20 veces los de un país de América Latina. España pagaba, quizá para Argentina no, quizá Argentina para Argentina no, pero dentro de las ONGs, dentro del mundo que difundía la democracia, mucho venía pagado por España. España era el segundo inversor después de Estados Unidos, muy lejos de todos los demás. Ahora hay China, ahora hay otros elementos. España pagaba las películas, o sea, mucho era coproducción con España, o copagaba. Y entonces había esta idea de que llegaríamos todos esos países que salíamos de dictaduras en los 70 y que salíamos sobre todo de la Guerra Fría a partir de los 90. Estaba bastante instalado izquierda o derecha, que todos íbamos hacia allí, que España era un ejemplo y que España jugaba en otra liga. Es decir, miraban hacia América Latina con ternura, y algún día llegarán, y nosotros mirábamos a España como objetivo, pero no eran dos sitios que compartiesen un relato de las cosas. Había un relato aquí y un relato allá. Y creo que por muchas de las cosas que se han estado hablando esta mañana, eso ha ido cambiando. Y de hecho, yo quería hacer una revisión de las cosas que han ocurrido este año en la actualidad, que más bien hablan de relatos que están tomando formas muy diferentes. Uno, reciente, fueron las elecciones de Estados Unidos, que son muy graciosas vistas desde España, porque en España siempre parece que van a ganar los demócratas. Cuando ganan los demócratas, pues la prensa española ha acertado, cuando no, no. Es que la prensa más conservadora española también cree que van a ganar los demócratas y también está más cerca de los demócratas, sobre todo que de Trump. Hubo incluso corresponsales que 24 horas antes de las elecciones, sin ninguna necesidad, anunciaron que iba a ganar Kamala, ¿no? Y la victoria parecía evidente. Y una vez que fue que la prensa no acierta en quién va a ganar, hay una reacción inmediata, muy llamativa y muy general también, y en muchos medios, tanto de izquierda como de derecha, a hablar de esos traidores que son los hispanos. Esa gente
que debía haber votado por Kamala y fue a votar por Trump. Traidores, no se enteran. Lo que pasa es que odian que venga otro inmigrante porque ya tienen los papeles de ellos. La explicación de su error a través del error de estos votantes fue bastante generalizada en el relato mediático de ambos lados. Estuve recientemente en la Feria del Libro de Miami, que, pues, como es Miami, está llena de hispanos, no solamente escritores. Porque además este mismo relato que acabo de decir también lo he repetido yo y lo repitió todo mi mundo y todos mis amigos. Y fue interesante encontrarme con esos otros emigrantes que se fueron a Miami, que son médicos o empresarios o gente que no pertenece a nuestro entorno. Y muchos de ellos habían votado a Trump. Y con muchos de ellos sostuve la misma conversación. ¿Cómo vas a votar a Trump si eres un hispano? Y la respuesta fue siempre, no, yo soy un americano. Yo voto por lo que me importa de la inflación, de la inseguridad. Puedo estar bien o puedo estar mal. Pero que alguien crea que debo votar distinto que un americano, eso es racismo. Y que alguien además crea que voto mal porque no encajo en sus categorías que me impone y a las que no le he pedido pertenecer, eso es racismo. Fue un shock, me hundieron. Yo iba en otro plan. Y fue muy interesante ver este shock porque, en efecto, sentí que el tema con la cobertura de Estados Unidos desde España no tenía tanto que ver con ser de izquierda o de derecha. Tiene que ver con que los corresponsales y los periodistas que hacen internacionales hablan con gente de las ciudades, que es donde Kamala arrasa. Y bueno, al final hablan con gente de nuestro mundo. Hablamos todos con gente que tenemos unas ideas similares y el voto de Trump estaba en otros sitios, en otras fuentes que la prensa no estaba cubriendo, ni en Estados Unidos ni aquí. Es decir, el error que habían cometido la prensa española era el mismo que habían cometido los demócratas. Era creer que que el mundo se organizaba de una manera que ellos decían y que el mundo iba a responder a sus categorías, con lo cual era una misma mirada errónea en ambos lados, no solamente un error de la mirada desde España, sino quizás un desprecio de la mirada desde los centros urbanos, desde los centros intelectuales, hacia el resto de la sociedad. Otra cosa que me impactó, que también se ha hablado un poco aquí, fue, y tú te vas a despachar con esto seguro en grande, fue el momento Milei en España. Porque Marina mencionó que en efecto su discurso no se entendía nada, pero lo que tú ves en los medios no es el discurso, sino el momento en que se mete con Sánchez. Y eso es lo que recogió toda la prensa y eso es lo que tuvo toda la cobertura de la semana. Yo nunca había visto un presidente latinoamericano formar parte del debate de España, porque él se convirtió en un tema español, para bien o para mal, más bien yo creo que para mal, pero digamos, Hugo Chávez lo intentaba porque él lo intentaba, pero el sistema, la sociedad española no lo aceptaba como un personaje. Estaba claro que no estaba a la derecha, pero no es que el socialismo lo ensalzase. Nunca viste a Hugo Chávez o a Maduro encabezar un acto de la izquierda española, porque además no lo habría querido esa propia izquierda y no lo habría recibido bien la sociedad, ¿no? El hecho es la primera vez que yo veo que un personaje latinoamericano hace este espectáculo y polariza a la sociedad española en torno a sí mismo. Y tiene unos defensores muy intensos entre los líderes políticos de España y unos enemigos muy intensos entre los líderes políticos del otro lado. Y otro hito que me pareció también muy relevante de este año y de cómo han cambiado estos relatos de lo que eran antes, es el debate respecto a la colonización y la no invitación al rey
a la toma de Sheinbaum, porque no ha pedido perdón por los crímenes de la conquista y todo esto, digamos, sabemos por qué Sheinbaum y López Obrador levantan este tema en México y sabemos que apoyos esperan recibir y reciben. Lo curioso es que España nunca responde que sí hubo una pedida de perdón en el año 92 del rey en Oaxaca frente a indígenas. Esto, por supuesto, lo sacó el ABC, no lo sacaron muchos otros medios, pero es algo que es un perdón por los crímenes de los encomenderos y de los colonizadores, que en realidad ahora mismo nadie quería recordar que sí había ocurrido. O sea, no era solamente que estos lo insultaban por no hacerlo, es que los otros no querían decir que sí lo habían hecho. Y a la vez, otra cosa que ocurrió es que empezó a haber tertulianos del lado más izquierdo, en los medios españoles, pidiéndonos perdón por la conquista con una ternura maravillosa, disculpándose por esos crímenes que ellos habían cometido. Y por otro lado, otra cosa que eso nunca había ocurrido, pero tampoco había ocurrido ver la ciudad con carteles que dicen ni genocidas, ni esclavistas, mártires y héroes del imperio, ¿no? Este debate también se reproduce en América Latina. Es decir, en América Latina Vox ha firmado más acuerdos que yo haya visto con los partidos de la derecha latinoamericana que el PP, con partes del PAN y con el fujimorismo en el Perú, con partes que reivindican también es la parte occidental, la parte española de su herencia. Con lo cual, una vez más, no es un debate entre España y América Latina, es un debate dentro de España y es un debate dentro de América Latina. Y dentro de cada uno de sus sectores, qué es lo que haya pasado en la historia, a todos les importa bien poco. No es un debate histórico, sino es un debate de quién soy yo y cuál es mi posición. Entonces, estos tres hitos me parece que hablan de una sociedad, por muchas de las cosas que se han hablado, sobre todo asociadas a las redes sociales, quizás, que hablan de un mundo que ya no es ese mundo de hace 20 años en el que España tenía unos temas y América Latina tenía otros, sino de un mundo en que América Latina también está en Estados Unidos, que las miradas que tiene Estados Unidos respecto de estas comunidades cruzan el océano y son las mismas miradas que hay aquí, que los personajes políticos de un lado también son personajes políticos dentro del otro, y que los debates, que incluso los debates que se consideran debates entre un lado del océano y el otro, son debates al interior de cada uno de los dos lados, ¿no? Nuestros relatos se han globalizado y nuestras comunidades ya no son España y América Latina, son esta polarización política en la que una parte de la derecha latinoamericana detesta a Pedro Sánchez como si fuese su presidente, como se detesta solo a tu propio presidente. Una parte de la derecha española recoge a figuras como Milei y viceversa, ¿no? Estos relatos ya no tienen que ver con una localización. España sigue siendo un país con una mejor calidad de vida y servicios que América Latina, pero los relatos se han vuelto relatos que dependen de cuál es tu partido en cada uno de los sitios, ¿no? Y eso se ha extendido por todo el territorio donde se habla español, desde Estados Unidos hasta España y hasta América Latina. Me interesaba empezar compartiendo esto y, bueno, esto es más una conversación bastante libre que una charla, así que y ahora empieza, ahora eres libre. Ay, gracias, papi. Eres libre. ¿Qué quieres? ¿Me vas a machacar? No, lo haces tú solo. No, me sorprendió que fueras a Miami. No, solo porque yo creo que allí fue donde nos conocimos hace como 20 o 25 años y me sorprende que te dejen volver, pero bueno, eso tú sabrás pues cómo lo haces. De vez en cuando me dejan volver. Y hay una feria bilingüe. Ya vas a ponerte a hablar tú de nuevo. Adelante tú. Es una conversación. Es una conversación.
No, hay muchas cosas interesantes en lo que planteas, hay demasiadas cosas como para ir puntualizando. Yo no sé si estoy totalmente de acuerdo en la base de lo que decías, que es la relación entre América Latina y España hace 30 o 40 años. Para empezar, yo creo que si de algo nos empezamos a dar cuenta, es que decir relación entre América Latina y España es un disparate. Es decir, España se puede relacionar con México, con Colombia, con Argentina, con Perú, con X, con Y. Pero América Latina no existe, no es que España se pueda relacionar con América Latina. Es una especie de delirio de grandeza en el cual un país de 45 millones de habitantes se relacionaría con un continente de 500 millones, en una especie de plano de igualdad inverosímil. Para empezar, para seguir, eso fue lo que España, digamos que le vendió a la comunidad europea en los años 90, al principio de su entrada, o los fines de los 80, al principio de su entrada allí. Digamos, lo que ofrecía España a Europa era ese contacto con América Latina, que en ese momento se suponía que podía ser rentable. Lo que hizo España entonces durante los años 90 fue aprovechar desde el supuesto socialismo la gran ola neoliberal en América Latina. Yo recuerdo que hace un par de años o 3 tuve un pequeño debate aquí mismo en una de estas salas, donde estaba uno de los ponentes, era Felipe González, yo era otro de ellos, y le decía qué curioso que el socialismo español lo que haya hecho fuera sostener las privatizaciones neoliberales en América Latina, tratando de comprar todo lo posible. Eran empresas supuestamente estatales, muchas de ellas aquí, empresas públicas, que privatizaban, sobre pretexto de estar en contra de lo público, las empresas públicas de muchos países de América Latina. Es una política cuando menos paradójica y que afortunadamente se demostró no solo paradójica, sino también destinada al fracaso. Es decir, la mayoría de las empresas españolas que compraron empresas públicas en América Latina, o por lo menos en el caso de Argentina no me cabe ninguna duda, fracasaron, o sea, las devolvieron lo antes que pudieron. Aerolíneas Argentinas, las aguas, las empresas de aguas, las empresas eléctricas, telefónicas, etcétera, etcétera, fueron en general otros tantos fracasos de esa política de expansión neoliberal del socialismo español. Entonces, digo, eso para empezar con la situación de esa relación. A partir de eso, yo creo que hubo una época en que la relación pasó a ser muy escasa en los hechos, digamos, porque había fracasado en esos hechos. A fines de los 90, principios de los 2000, ya no había nada que comprar, ya lo que habían comprado no les servía, no sabían cómo manejarlo, no sabían cómo rentabilizarlo, y entonces dejaron de hacerlo, dejaron de interesarse y volvieron, yo creo, un poco en España a la relación tradicional que suelen tener con eso que llaman aquí América Latina, que es depositar allí ciertas ideas, ciertos sueños, ciertas utopías que no se realizan aquí, de todo tipo. Desde el principio fue así, desde el día en que Colón llegó y dijo esto es el paraíso, desde entonces todas las utopías que no se realizan en el viejo continente se suponen realizables en el nuevo. Es decir, la sucesión, ustedes la conocen, pero bueno, de todo tipo, desde los... el Dorado es una de ellas, los jesuitas es otra de ellas, las repúblicas del 19, el guevarismo del 20, etcétera, etcétera. Volvieron de algún modo algunos a eso, a ver en América Latina la posibilidad de realización de ciertas utopías, hablaron de un socialismo que
desde América Latina era muy difícil de ver, en cada uno de nuestros países era muy difícil de ver, pero a la distancia se podía suponer que gobiernos como el de Chávez o el de Ortega tenían algo que ver con el socialismo y por eso plantearon una idea totalmente errónea, pero fácil de adoptar, que es que el socialismo era eso y por lo tanto el socialismo era repudiable. Le servía, por un lado, a los utópicos españoles, digamos, para decir hay un lugar donde lo nuestro se realiza, y le servía sobre todo a la derecha española para decir, miren qué catástrofe, es el lugar donde lo que tratamos de evitar se realiza. O sea que en ese sentido los países latinoamericanos recuperaron su rol tradicional de depositario de utopías o de ilusiones, y en medio de eso empezaron estos debates que tú decías, Santiago, sobre el perdón o no el perdón, que yo creo que tienen que ver, el hecho de que hayan renacido ahora, tiene que ver con una época en que, faltos de proyectos de futuro, estamos otra vez mirando hacia atrás. Quiero decir, es el clásico, ¿no? Vienen momentos en que hay proyectos de futuro y nos dedicamos a tratar de construirlos, y vienen momentos en que no tenemos una idea clara de cuál querríamos que fuera nuestro futuro y por lo tanto queremos hacer América grande de nuevo o la Argentina primera potencia mundial, como fue supuestamente, nunca fue, en 1880 o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, dentro de ese movimiento, bueno, ¿qué hicieron los españoles con nosotros? ¿Qué sé yo? Que nos pidan perdón, o no, cuando fuimos, en realidad éramos catequizadores que llevamos la civilización. Me parece todo disparatado, quiero decir, yo estoy totalmente de acuerdo, lo he dicho alguna vez, en que la sanidad de Madrid está deteriorándose mucho, pero yo no le echo la culpa a Carlos III por eso, quiero decir, me parece que han pasado cosas desde entonces. Y en cambio esto es lo que se está haciendo en estos términos, ¿no? Digo esto, bueno, hay muchas cosas más y además me han quedado subsumidas en la pantalla del aparatito, pero a ver, a lo que quiero llegar con esto es a que efectivamente hay países en América Latina que están funcionando un poco como modelos de lo que aquí algunos quieren proponer. Esto básicamente es el caso de Milei, pero no se me ocurren muchos otros. Sí, se me ocurre el otro, que es Bukele. Los dos grandes ejemplos en este momento son Milei y Bukele, por, de alguna manera, distintas razones, pero bueno, creo que de eso es de lo que tenemos que discutir, o sea, de cómo el fracaso de la democracia, los fracasos de la democracia, que como tú decías, Santiago, se suponía la manera de llevar prosperidad a nuestros países. El primer presidente democrático argentino lo sintetizaba muy bien, Alfonsín, cuando decía con la democracia se come, con la democracia se cura, con la democracia se educa, etcétera, etcétera. Todo eso no sucedió y la democracia fue para 2 o 3 generaciones de latinoamericanos, por lo menos, y también en otros lugares del mundo, el sistema en el que no consiguen vivir como deberían. O sea, es tan tonto como eso. ¿Por qué van a creer en un sistema en el que la pasan mal, en el que pasan hambre, en el que viven vidas que no son las que se merecen, ¿no? Entonces, frente a eso, la democracia deja de ser un valor. ¿Y cuál es el valor que yo creo que aparece en su lugar, más allá de esta especie de reivindicación mítica de un pasado en general inexistente? Algo que yo llamaba, y con cierta vocación de fracaso, la eficracia. Es el gobierno de la eficacia, ¿no? Bukele es un caso clarísimo de eficracia. Quiero decir, es alguien que de una forma absolutamente indemocrática consiguió resolver un problema que El Salvador tenía desde hacía
15 años, 20 años. Pero lo cierto es que lo resolvió. No nos gusta cómo lo resolvió. Amontonando cuerpos en celdas espantosas, metiendo, dicen que un 30% de sus prisioneros son inocentes y están allí simplemente porque hay una denuncia de alguien que les tenía algún rencor o lo que fuera. Todo eso es espantoso, pero lo cierto es que consiguió aquello que los salvadoreños venían esperando y reclamando desde hacía muchos años. Entonces, ¿será que en ese sentido la eficacia va reemplazando lentamente a la democracia como aspiración? Dejamos ahí. Bueno, yo para participar del debate en los términos que lo ha planteado Santiago y ha continuado Martín, y por supuesto agradecer la invitación a Casa de América y a la Asociación de Periodistas Europeos, quisiera decir dos cosas. Una tiene que ver con dónde creo que hay que poner el foco de la discusión. Para mí ya no, la división no es entre izquierda y derecha, esto lo dijo recientemente Adam Michnik y yo coincido con él, y creo que sintetiza una idea que es muy valiosa, sino entre autoritarismo y democracia. Y hay autoritarismo de derecha y hay autoritarismo de izquierda. En realidad, ¿cómo podemos medir cuando un régimen, porque ya nadie llega al poder dando un golpe o muy difícilmente, casi todos los regímenes autoritarios llegan al poder con los instrumentos de la democracia. Entonces, ¿cómo podemos hacer esa separación? Para mí es claro si se cancela o no la posibilidad de la alternancia. Es decir, si una vez que llega un gobierno al poder, permite que en una siguiente elección, de manera leal, legítima, transparente, equitativa, etcétera, se pueda o no volver a cambiar a ese gobierno si los resultados para la población no son los adecuados. Y creo que en ese sentido en América Latina se han dado las dos combinaciones. Gobiernos que nos pueden gustar más o nos pueden gustar menos, pero que no cancelan la alternancia. Mújica, por ejemplo, en Uruguay, incluso los Kirchner en Argentina, Lula, pero también Bolsonaro en Brasil. Y aquellos gobiernos que simplemente, siguiendo con la pantomima democrática, cancelan las posibilidades de la democracia. El ejemplo ya caricaturesco es Ortega en Nicaragua, en donde ya antes de las elecciones estaban en la cárcel todos los posibles candidatos y sus sucesores, y ganó con el 97% de los votos a lo Norcorea, ¿no? El siguiente caso sería, por supuesto, Venezuela, y lo que se está construyendo ahí en términos de régimen dictatorial, ¿no? Y yo creo que eso es lo que deberíamos pedirle como latinoamericanos a Europa, que pueda distinguir, más allá de las disputas ideológicas, los distintos modelos de entender la economía, abierta o cerrada, liberal o no, si los gobiernos que llegan al poder están usando los instrumentos de la democracia para cancelar la alternancia. Y en ese momento hay que levantar la bandera roja, ¿no? Me parece clarísimo en el caso de Venezuela, que es muy triste, porque Venezuela fue una democracia bastante próspera, salió de una dictadura de Pérez Jiménez mediante el acuerdo y construyó una democracia corrupta, latinoamericana, con conflictos, etcétera, que desembocó en el triunfo de Hugo Chávez, pero en el que siempre hubo alternancia y libertad, e incluso prosperidad económica. Cuando llega Chávez, mantiene la apariencia democrática, pero va cancelando de facto las posibilidades de esa alternancia. Pero el pueblo venezolano tiene y mantuvo una memoria de la democracia y no cedió y siguió combatiendo y siguió organizándose y siguió viendo en la democracia la forma más sana de acceder al poder. A veces perdiendo legítimamente con los gobiernos Chávez-Maduro y a veces ganando, pero siempre sin reconocer. Esta última elección me parece muy emocionante porque el nivel de precariedad en el que se ha asumido la sociedad venezolana es absoluto. No se puede explicar en España bien.
lo que implica la pobreza latinoamericana, la violencia latinoamericana, el desamparo latinoamericano, la falta de oportunidades, y aún así los venezolanos demócratas se organizaron, lograron crear una unidad para ir juntos en las elecciones, aceptaron las distintas cancelaciones de sus candidatos, empezando por María Corina Machado, entraron a los barrios, hicieron campaña, convencieron a la gente, tuvieron apoderados, ganaron las elecciones de manera clara y transparente y sin embargo no han sido reconocidos y no han sido apoyados. Y ahí es donde me parece que tiene que estar, digamos, la labor de Europa, no solo viéndolo hacia América Latina, sino también internamente. Porque esta tentación autoritaria de convertir la democracia en un régimen que no es democrático, también sucede en el mundo y es una tendencia mundial. Yo no sé si los húngaros van a poder votar libremente a alguien distinto a Víctor Orbán. Ya no estoy seguro que se pueda. Esa pulsión está alimentada hoy en el mundo y hay que frenarla en seca. Y creo que el mejor ejemplo, un gran servicio que podría hacer España por esa entelequia, coincido con Martín, gigantesca, que la rebasa, que apenas la entiende, de 500 millones, veintitantos países, etcétera, sería al menos reconocer el triunfo claro, inobjetable, sustentado en actas, validado por todos los que visitaron el país de Edmundo González y su equipo, ¿no? Y en ese sentido me da mucho dolor que los demócratas europeos, y coincido con algo que decía Martín, de haber proyectado en América Latina tu sueño utópico, pero olvidarte de pero que quieres allá cosas que no aceptarías en tu país. Lo dijo Carlos Rangel en el libro del buen salvaje al buen guerrillero, está en La Invención de América de Gorman y tantos otros ensayos, que demócratas españoles que ganan y pierden elecciones y reconocen sus derrotas, no acepten y no apoyen la verdadera democracia en Venezuela. Pienso, por supuesto, en el rol tan triste, porque además está condicionado probablemente por el lobismo y por el dinero de Rodríguez Zapatero, por ejemplo, ¿no? Que me parece una señal que además desprestigia la acción de España en América Latina de una manera central, ¿no? Hablando del perdón, y rápidamente para seguir discutiendo entre todos, es mucho más grave de lo que parece la petición de México a España del perdón, y no se puede trivializar, yo creo, porque si bien López Obrador lo hizo en mitad de su mandato como una ocurrencia, ya había venido el rey a su toma de posesión, las relaciones seguían activas, había intercambio comercial, cultural y vital. Cuando entra Claudia Sheinbaum, que se dedica a exacerbar todas las cosas que dejó pendientes en su modelo autoritario López Obrador, entre otras cosas porque tiene el triunfo en la Cámara que le permite cambios constitucionales, al volver a exigir el perdón para invitar al rey, pasó de una anécdota demagógica a un problema diplomático, serio, que además se inscribe en una lógica en el país con una doble vertiente. Por una parte, las naciones se inventaron en el siglo XIX, incluido la española. Las naciones latinoamericanas se inventaron contra España, por simple lógica histórica. El relato histórico que nos contamos los mexicanos, lo ha estudiado Tomás Pérez Bejo, por ejemplo, vivíamos en una Arcadia feliz, el mundo precolombino, dominado básicamente por el imperio azteca, no había otras culturas, no había conflicto, etc. Llegó la conquista, que fue, por supuesto, un genocidio, 3 siglos de paréntesis, en donde no pasó nada, y México recobró la libertad, ¿no? Muy parecido al Vía Crucis cristiano, por supuesto, o a la forma en que se reza el rosario, ¿no? Todos son ideas de Pérez Bejo. Es decir, la etapa, digamos, del nacimiento de Cristo sería la Arcadia feliz, su muerte y sacrificio la conquista,
la independencia, el Renacimiento, ¿no? Entonces, este apelo, que además resistió en México esta idea de historia sobre la que se construyó nuestra nacionalidad, que es ridícula, que es ahistórica, que es injusta con el pasado prehispánico, que desprecia 3 siglos maravillosos del virreinato, que no lo que sea, es un hecho que está inscrito en el ADN de la cultura mexicana, porque es como están contados los libros de texto, erigidos los monumentos, etcétera, etcétera, etcétera. Es tan fuerte este relato decimonónico que incluso la Revolución Mexicana lo mantuvo. Transformó muchas cosas, pero no cambió ese relato. Y lo puede ver uno en los murales de Diego Rivera en Palacio Nacional, donde se mantiene, digamos, esta visión. Entonces, cuando López Obrador y después Claudia Sheinbaum apelan a la disculpa española, están buscando hacer un daño muy fuerte, porque están apelando a algo profundo de la idiosincrasia mexicana, oculta, subterráneo. Desde luego la realidad es distinta, porque los mexicanos todos somos mestizos, hijos de las dos culturas, el país se pobló en el siglo XIX de inmigrantes europeos también, muchos de ellos españoles, fue el país que acogió a los republicanos españoles, y hay un entendimiento global entre México y España extraordinario, pero hay este cauce subconsciente, que está ahí y que es real, que además obedece, y esta es la segunda cosa, al hecho de que en México el verdadero enemigo fácil es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque con él perdimos la mitad del territorio, una vez independiente México, porque nos han invadido 3 veces, porque expulsan a los migrantes, porque los tratan mal, porque ganó Trump. Hay 1001 razones para que el chivo expiatorio externo que necesitan todos los autoritarismos en construcción, necesitan uno interno y uno externo. El externo natural de México debería haber sido Estados Unidos. Pero es muy grande. No solo es eso, México depende absolutamente de Estados Unidos. México es un país muy distinto a América Latina, básicamente porque es frontera con Estados Unidos. México exporta más a Estados Unidos en un año que toda América Latina al resto del mundo. La economía mexicana es 20 veces la de Perú, etcétera. Si estamos hablando de escalas y de circunstancias, el 80% de la inversión extranjera es de Estados Unidos en México, el 90% del turismo, las remesas de los migrantes mexicanos de Estados Unidos transforman la economía, entonces dependes por migrantes, por inversión, por turismo, por comercio, es la frontera más cruzada en el mundo y además Estados Unidos no está para bromas, porque Trump quiere poner aranceles y los demócratas por sus sindicatos tampoco les gusta la idea de la deslocalización. Entonces México forma parte de la cadena de montaje de Estados Unidos, de Norteamérica. Eso ha salvado al país de que no sea una dictadura bananera a la que la conducirían López Obrador y Claudia Sheinbaum, y es hasta tal punto así que no puede ni siquiera mencionarlo como enemigo externo, como parámetro. Y entonces busca el enemigo cómodo y fácil, que es España. Por cierto, ni es cómodo ni es fácil, porque también divide a la sociedad y porque comete una gran mentira histórica. Entonces, bueno, para seguir conversando juntos, ¿no? Nos quedan 15 minutos. O sea, yo tengo una pregunta con la que podremos seguir, pero no sé si la gente que está aquí quiere hacer otras preguntas o seguimos nosotros. Vale. Dijiste que Europa debería levantar las banderas rojas ante las situaciones que yo creo que incluyen tanto las que tú has puesto el énfasis como las que tú has puesto el énfasis de amenaza contra la democracia. Pero me pregunto, y creo que es una parte central del tema de esta mesa, ¿cuáles son esas banderas rojas y qué pueden hacer? Quiero decir, como tú has dicho, Europa tampoco está en su mejor momento de referente moral. Todo Occidente no es el referente moral que pretendía ser y que muchas cosas era hace 20 o 25 años. No solamente porque hacen cosas, entran en guerras y hacen cosas con los inmigrantes que ya no son tan democráticas y amables y respetuosas de los derechos humanos como antes, sino porque tampoco tienen la economía que tenían. Entonces, por ejemplo, ocurrió lo de darle del Frente Polisario al que el gobierno
le dio garantías hace un año o dos. Y la respuesta de Marruecos es, digo, te vamos a llenar el país de inmigrantes, ¿sabes? O sea, el nivel, estas cosas no se hacían antes con Europa. Yo lo que diría Y me pregunto es, sí. ¿cómo ha cambiado esa posición y qué se puede hacer ahora? ¿Qué es lo que Europa Por puede más hacer que ahí? esté envenenado el debate político en España, y sea de bloques, y sea muy difícil los cruces de conversación o los puntos de acuerdo, etcétera, etcétera, yo creo que ningún español tiene duda que una vez haya elecciones, sea convocadas porque los escándalos lo fuercen o la falta de acuerdo en el Parlamento lo obligue, o sea, agotando la legislatura, estirando en México, diríamos, el chicle hasta el máximo, ningún español tiene duda de que si vota en contra del gobierno, este gobierno cae. ¿Por qué? Porque hay unas garantías absolutas de blindaje del sistema electoral, del sistema judicial y del sistema mediático que te permiten tener esa garantía y esa seguridad. Luego puedes decir es que manipulan a los votantes y usan a los jubilados y dan dinero. No, pero eso no tiene nada que ver. La gente puede votar en urna libremente, sí o no. En España, ¿hasta qué punto Europa puede, obviamente, esta democracia es una democracia pero la bastante pregunta sólida. es, La pregunta es ¿cómo hoy puedes ser el tutelar las otras democracias, como antes hacía Europa, yo no diría, desde una posición moral y económica más débil? Eso es cierto, pero yo no diría tutelar, sino tener la valentía de reconocer cuando algo es absolutamente obvio, como el caso venezolano. Es que están las actas publicadas. Fue el Centro Carter, que no estás hablando de, digamos, el neoliberalismo voraz. Creo, Ricardo, que nadie duda de eso, que me parece que más la pregunta de Santiago, que yo también pensaba, era en qué consistirían esas banderas, Claro. qué capacidad de intervención tendría Europa y cómo sería, o España, y cómo sería esa intervención para que tuviera algún resultado concreto, ¿no? Porque ahora la respuesta es, ustedes son la colonia, ¿qué cuernos hacen aquí? Es decir, Declarativa. O sea, yo sí creo que las ideas y la moral cuentan en la vida y que no son baladís. Y si España reconoce a Edmundo González como presidente de Venezuela, tiene una importancia real y objetiva, aunque sea una simple declaración. Y dos, creo que hay instrumentos de la política de la Unión Europea que podrían ayudar a congelar cuentas, hacer sanciones, etcétera, ¿no? Pero al menos tener la valentía declarativa de decir, esto no lo aceptamos. Y además, no lo aceptamos seamos de izquierda o no lo aceptamos seamos de derecha. Y por ahí yo creo que podría empezarse a clarificarse un poco este panorama entre autoritarismo y democracia, o de abuso de la democracia y lo que estamos viviendo a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Sí, lo que pasa es que si no lo hacen con ese raro país latinoamericano de la margen oriental del Mediterráneo, que está bombardeando Gaza y todo eso, digo, si no lo hacen con ellos, ¿por qué lo van a hacer con cualquier otro de los países latinoamericanos? No hay ningún país latinoamericano que haya cometido tantas atrocidades como Israel últimamente, y sin embargo las reacciones de Europa en general y de España en particular dejan mucho que desear. Entonces yo dudo mucho de la capacidad o voluntad de intervención de España y de Europa en general en este tipo de situaciones aberrantes que se ven por todos lados, ¿no? El tema de la relación histórica y la legitimidad de la petición mexicana desde la ideología nacionalista, del perdón al rey de España. Sí. Yo creo que España podría construir, tiene los recursos, tiene la inteligencia, tiene el conocimiento, un gran museo de América. No se trata de descolonizarlo, que eso es una ridiculez, sino de realmente que sea un instrumento de aprendizaje para entender la aventura, la invención, la locura que fue la, digamos, presencia española en América. Es una vieja metrópoli que no actúa como tal ni siquiera a la hora del conocimiento. A mí me gustaría poder ir como visitante, habitante de Madrid al Museo de América y aprender de las culturas mesoamericanas, de verdad, aprender en serio qué pasó con la conquista espiritual, entender cómo estaba organizado el virreinato, cuál es ese legado
incluso de imprentas, de universidades, de rescate de las lenguas indígenas y sus gramáticas, también de la encomienda y de los crímenes, etcétera. Me gustaría que fuera un espacio artístico, pero también un espacio de conocimiento, que tuviera una buena biblioteca, con toda la bibliografía latinoamericana a la que uno pudiera acceder. Es un gesto, porque además el espacio es gigantesco. Ahí cabe lo que le eches en términos museográficos. Si lo piensas bien y construyes un guión inteligente, valiente, por fuera de moda, incluso los países latinoamericanos prestaríamos o donaríamos orgullosos las piezas claves si lo ves en un sentido integrado y armónico, que hoy obviamente no lo tiene. Si tú entras hoy al Museo de América, lo que ves es confusión, caos, fealdad, mezcla entre antropología, etnografía, sentimiento de culpa, desorden y abandono. Bueno, no lo descolonicemos, mejor vamos a arreglarlo. Sí, sería un museo en la buena línea de los museos culposos, en la buena línea de los museos culposos como el Museo de la Cultura Judía en Varsovia, por ejemplo, que está muy bien hecho y que es eso, es un museo culposo en el cual Polonia ha tratado de reconstruir su relación con el pueblo judío, que siempre fue, el pueblo judío polaco, digo, que siempre fue pésima, ¿no? Pero es que es muy difícil hacer ese museo, incluso ese museo, porque es muy difícil hacer ese museo sin tener un discurso, y es muy difícil tener un discurso sin que sea un problema y sin que todos los funcionarios digan mejor no hacemos esto. Aquí van a despedir a alguien. Como no somos funcionarios, podemos sugerir ideas alegremente. La aventura española en América es una de las grandes aventuras de la humanidad, es una gesta, es compleja, es agridulce, hubo barbarie, hubo esplendor. Yo quisiera ver eso reflejado, porque me parece que es algo que interesa a cualquiera que visite a Madrid, a nosotros como latinoamericanos, pero también a un polaco o a un holandés, ¿no? Tú decías que la aventura económica de los 90 había fracasado en Argentina, la aventura empresarial y corporativa. Sí. Pero creo que justo en México no. Es decir, la cantidad de banca española que hay en México y quizá por la relación con Estados Unidos, esto se asocia en México. En Perú se asocia el discurso colonial al discurso empresarial y entonces encajan dentro de un relato. Asocia. También yo niego la categoría de neoliberal para lo que pasó en México del 88 con Salinas a la llegada de López Obrador. Me parece que es una etiqueta que simplifica y que no aclara, ¿no? Creo que teníamos un Estado muy grande, muy corrupto, muy tortuoso, y que haber liberado algunas de las ramas de la economía mexicana fue bueno. Otra cosa es si tú al liberarlo se lo das a tu amigo, lo haces con fraude o lo compras por atrás. Pero el concepto de que la compañía de teléfonos no sea pública, sino una compañía privada en competencia, a mí me parece que es buena y que en México ha dado ciertamente muy buenos resultados. El mejor ejemplo es que la economía que recibió López Obrador del país era muy sólida y en 6 años empeñado en destruirla no lo ha conseguido. Ya va acercándose Claudia Sheinbaum y lo puede hacer. ¿Por qué lo puede hacer? Porque decidieron invertir todos los recursos del país en salvar a la compañía petrolera Pemex, que ya estaba en un esquema de inversión mixta, privada y pública. Hoy Pemex, nuestra eterna fuente de riqueza, nos cuesta el 9% del Producto Interno Bruto cada año. O sea, trabajamos los mexicanos para mantener una compañía petrolera porque es nuestra, que es un poco extraño. Y además con un pasivo laboral que va a ir creciendo y creciendo y creciendo. Lo mismo pasa con la red eléctrica. Lograron hacer deficitaria una red eléctrica que ya estaba creada y solo tienes que ir a pagar tu cuota en la 8ª potencia industrial del mundo. Entonces, claro, van bien encaminados. Lo que pasa es que tienen el respaldo del TLC y del comercio y de la iniciativa privada, con la que no se atreven a meterse, aunque quisieran, y por lo tanto hay una cierta salvaguarda. Pero hoy la economía mexicana está muchísimo peor que en la supuesta era neoliberal, ¿no? Ahora, un segundo.
En la Argentina no es para nada el caso, y esto demuestra, entre otras cosas, que hablar de América Latina Te iba a preguntar por eso. es una falacia, quiero decir. Son países y situaciones radicalmente distintas. Y acaban de firmar un acuerdo de libre comercio, el Mercosur, con Milei, que se esmeraba por no mirar a todos los demás, Sí. con Europa. Con lo Europa, cual me sí. interesaba también en este marco que tú me Pero- cuentes qué piensas que significa eso para Argentina y para Europa, para el tema del que estamos hablando. Está bien, pero quería ir a una cosa antes, que Dale, es dale. en la Argentina claramente la privatización de todas las empresas públicas en los años 90 tuvo que ver con con una ansia de negocios, digamos, de un cierto sector político, justificado, como siempre, por algún tipo de discurso ideológico, ¿no? Entonces se decía achicar el Estado, desagrandar el país, y entonces hicieron eso, vendieron. La Argentina había acumulado durante muchas décadas un capital importante en compañías petroleras, de transportes, de servicios, luz, agua, gas, etcétera, etcétera, y todo eso lo malvendieron, digamos, a empresas que, insisto, después no supieron cómo administrarlo y lo malvendieron a su vez. Que es decir, YPF o Aerolíneas Argentinas, YPF es la empresa petrolera, o Aerolíneas Argentinas o ese tipo de empresas, fueron revendidas 3 o 4 veces en los últimos 40 años. Y lo curioso es que eso tuvo un efecto político muy claro. Quiero decir, en el año 2002-2003, el kirchnerismo, que era el resultado de un vacío político importante aprovechado por un gobernador de una provincia del sur que había participado de toda la privatización de los años 90 y de todo el menemismo de los años 90, este señor entendió que eso había fracasado y que por lo tanto lo que tenía que proponer era una especie de reconstrucción del Estado. Y fue lo que propuso, sin llevarlo mucho más allá que la entrega de subsidios y cosas por el estilo para mantener más o menos tranquilos a los más pobres. Pero pasaron 20 años y entonces el péndulo vuelve a estar en el otro extremo, y ahora viene otro señor que dice, exactamente igual que Menem en el año 91, que el problema es que el Estado es demasiado grande y que entonces hay que achicarlo, y que achicar el Estado, una vez más, es agrandar el país. Quiero decir, lo único concreto en todo esto es que yo creo que sí, en la mayoría de nuestros países, y no en México, las poblaciones votan a los que no estaban, ¿no? Digo, lo que en todos lados votamos es a los que no estuvieron gobernando, lo cual solo indica que, bueno, que estamos enormemente insatisfechos con lo que estamos viviendo y consiguiendo, y cualquiera que pueda arrogarse la felicidad de no haber gobernado y de no haber tenido nada que ver con gobiernos anteriores es un gran candidato, solo por no haberlo hecho. Yo creo que la cifra, bueno, circula por todos lados, ¿no? Pero que de las últimas 17 o 18 elecciones que hubo en América Latina en los últimos 2 años, creo que una sola la ganó el oficialismo, no sé si en México. Digo, elecciones en serio, porque bueno, en Venezuela o en Guatemala o en Nicaragua sí, pero todas las demás las ganaron los opositores. Lo cual de lo que habla es de una inquietud y de una insatisfacción enormes que no encuentran realmente una manera de amalgamarse y cuajar en un proyecto distinto. Se vuelve a proyectos anteriores si estuvieron fuera del poder el tiempo suficiente como para pensar que ya no tienen la culpa de lo que está pasando en este momento. En ese marco, lo de los acuerdos de Milei y todo eso son como disparates de ocasión. Quiero decir, Milei se pasó toda la campaña diciendo
que no iba a hacer negocios con China, porque son unos comunistas y yo no hago negocios con comunistas. Y ahora se va a visitar el mes que viene al premier chino porque necesita... Es un comunista claro, es un comunista buenísimo, necesita un dinero para hacer, salvar una deuda que tiene con el Fondo Monetario, y entonces el único que está dispuesto a dárselo es la República China, así que desde ahora somos grandes amigos de los chinos. Y con este tema del Mercosur, él está en contra del Mercosur, querría irse del Mercosur, al mismo tiempo no puede, entonces acepta. Digo, es un pragmático con un supuesto discurso extremo que hasta ahora no cumple, salvo en un tema que es el que le ha dado el plafón, digamos, o el piso de gobernabilidad que tiene, que es haber detenido la inflación. Pero haber detenido la inflación al costo de una recesión como no había habido nunca en la Argentina. Claro, si no hay dinero para comprar nada, las cosas no aumentan, es obvio, pero con ese simple sistema ha logrado la mitad de lo que prometía, habiendo empobrecido a la población de una manera estrepitosa. Pero bueno. ¿Por qué ganó Claudia Sheinbaum? Daría para un seminario entero. Pero creo que tenemos ya que entrar a la siguiente mesa. Conversar con ustedes daría para muchos seminarios. Les agradezco muchísimo esta panorámica. Y bueno, vamos a la siguiente mesa que ya los estamos retrasando. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.